Muchas gracias. Seguimos conversando con el analista político, periodista Antonio Navalón. Estábamos acercándonos a un balance, Antonio, sobre el presidente Peña Nieto, sobre lo logrado en este año, que en 2013 en particular, que entusiasma a muchos sectores, y creo que él también recupera cierta dignidad de la presidencia que los mexicanos apreciamos mucho, por lo menos la mayor parte de los mexicanos, ¿no es así? Sí, a mí me parece que en ese camino de encontrar el camino hacia la democracia, como todo pueblo, tuvimos muchos aciertos y muchos errores. Un error muy importante fue confundir los excesos de algunos presidentes con la necesidad de la dignidad presidencial. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo nunca olvidaré, yo aquello lo viví, cuando en una determinada ocasión un representante de un medio de comunicación le dijo al presidente, que aunque fuera Fox, era el presidente, presidente, o sea, hemos perdido en la búsqueda el equilibrio de la relación con la figura presidencial. Peña Nieto ha tenido un primer año donde ha sido absolutamente y se ha comportado como, yo al menos como mexicano espero que se comporte el presidente. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no estoy de acuerdo, cosas que me gustarán más o menos, pero tiene todo el derecho del mundo a equivocarse, pero que lo haga con dignidad, que lo haga con grandeza, que no lo haga pretendiendo ser el presidente que ya no es el presidente. Confundir la democracia con la pérdida de la dignidad presidencial es un grave error, y eso en parte lo hicimos. Quiero tomar el tema del gabinete. Tú dices que seguramente la propia nueva realidad política de este año y la proximidad relativa del 15, cuando se renueva la mitad de las gubernaturas del país, más las elecciones intermedias en el Congreso, puede obligar o obligará a hacer ajustes en el equipo del presidente Peña. Mencionabas a Rosario Robles, entiendo que la consideras un costo político para el presidente que a lo mejor decide ahorrarse. ¿La ves saliendo ella? ¿Quién más ves saliendo del gabinete? No, a ver, la política social en México, en cualquier país, pero en México, es una prima política, es una apuesta política muy importante. Y cuando el presidente puso ahí a Rosario Robles, estaba poniendo no solamente a una mujer que no es de su partido, a una mujer con su historia, y yo soy de los que creen que a las mujeres todo le cuesta mucho más que a los hombres. No, estaba tomando una opción que me parece muy respetable, pero que exige un nivel de eficiencia muy grande. Y la verdad es que a lo mejor yo no soy capaz de verlo. Pero la cruzada contra el hambre no es un discurso de política social alternativa para el siglo XXI. Claro que si uno no come, no vive y se muere. Claro que no podemos seguir teniendo, como Fidel, 50 años después de la revolución, como triunfo... Pero suena muy Lula, pero fallido, ¿no? El vaso, exacto, el vaso de leche. Es decir, necesitamos tener objetivos y necesitamos tener políticas actuales para el momento que vivimos y que puede vivir el país. En suma, ves un cambio ahí de Rosario. ¿De quién más? Creo que de manera inevitable va a haber cambio, por ejemplo, en educación. Con Emilio Chenfeld. Sí. Emilio, muy desgastado por el conflicto magisterial. Sobre todo porque él nunca entró en el conflicto, porque para él la reforma educativa solo fue una reforma laboral. La reforma educativa es la que piensa hacer. ¿A quién más? Creo que hay secretarios que no existen, que suponemos que están, pero que no existen. Y entre ellos hay varios. Hay secretarios, sin embargo, con un desempeño notable, por ejemplo, José Carlos Ramírez, con una secretaría nueva, con una secretaría difícil de perfiles, pero ahí ha mantenido el tipo en grandes circunstancias, creando el censo de las viviendas abandonadas, creando alternativas. Es decir, hay varias sorpresas. Sanidad. No podemos tener una secretaria de salud con una problemática. Es verdad que traemos una mala estructura, que eso no es imputable a este gobierno, es imputable a la estructura del gobierno, entre el INSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Pero también es verdad que no se puede tener a un genio de las finanzas frente al INSS, a un político en el ISSSTE y una secretaria que debe ser muy conocida en Toluca, pero su papel es absolutamente irrelevante. Déjame cambiar de tema en aras del tiempo, Antonio, y preguntarte,
cómo es el desempeño de la oposición, de las izquierdas, de las derechas, como se dice en España, aquí cada vez más. Particularmente, por ejemplo, a Mancera, como seguramente la figura más visible de las izquierdas en México. ¿Cuál es tu evaluación de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF? Miguel Ángel Mancera es un hombre al que yo diría síganle la pista porque le gusta correr maratones. Entonces es un hombre que nunca, efectivamente, los 5.000 metros o los 1.000 metros nunca se le ve. Se le ve después, viene de atrás, por ejemplo. Es un hombre que llegó con una votación récord, sin tener que apuntarse a ningún partido político y sin tener que rendirle demasiada pleitesía a nadie, ni a Ebrard, ni a López Obrador, ni a nadie. Es un hombre que tiene una relación institucional con la presidencia de la República, en mi opinión, constructiva e interesante. Es un hombre que sacó el fondo de capitalidad. Es un hombre al que naturalmente yo, como todos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, alguna vez he tenido recuerdos no cariñosos hacia su familia por su inacción cuando mis calles son tomadas y cuando mi vida es alterada. Pero una vez pasado eso y visto en perspectiva política, primero acaba de echar a los del plantón, tarde lo acaba de echar. Segundo, yo recuerdo hace 2 meses la prohibición de la Secretaría de Gobernación de sacar a los del Monumento a la Revolución. Segundo, es un corredor de gran escala, es decir, yo creo que lo que está haciendo Miguel Ángel Mancera es dejar que la izquierda se depure a sí misma, o sea, que los Bejaranos, los Ebrard, los Navarretes, todos, los López Obrador, todos, y luego ya veremos, porque al final maneja la segunda chequera del país. Sí, el otro lado, perdón por el brinco también, el otro lado está el PAN, las derechas, por así decirle. El PAN que perdió la presidencia de la República y que seguramente le cuesta trabajo digerir eso, depurar eso en un proceso de elección de su dirigente partidista. ¿Cómo ves a las derechas y el PAN en particular ahorita? Yo creo que el PAN perdió mucho más que una elección. Creo que perdió el norte. Es decir, a ver, durante muchos años vivimos con los roles atribuidos a las distintas fuerzas. Aquí en México es difícil porque hay una fuerza omnipresente, que es el PRI, que trabaja por la izquierda y por la derecha y por el centro y por todas partes. Pero el PAN, desde que pudo poner e implementar su programa, la gran prueba de fuego para un partido es entrar al gobierno, salir y seguir existiendo. El PAN entró en el gobierno, salió y ya veremos qué queda de ellos si sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el problema no es solo perder la presidencia o perder tantos diputados o tantos senadores. El problema es cuál es la oferta política del PAN aparte del cambio en este momento. ¿Cuál? O sea, para mí está claro que Madero va a seguir, para mí está claro que Calderón vuelve a través de su mujer, que va a ser diputada, que seguramente el precio político va a ser la coordinadora del grupo parlamentario. Y eso naturalmente es un trampolín a la presidencia. ¿Quién sabe si le alcance a Calderón la influencia dentro del PAN para hacer eso? Pero habrá que ver, sería muy interesante. Ahora, Margarita Zavala en sí misma tiene un capital político propio, ¿no crees tú? Estoy convencido de eso, pero sobre todo además lo que tiene es una buena coyuntura de jugarlo. Si ha habido un momento en el que ese capital político vale mucho, es ahora. ¿Por qué? Porque hay que decidir que Madero se queda. ¿Podrían ganar? No, claro que no, saben que no van a ganar. Entonces más vale asegurar la posición a corto. Claro. La posición a corto es Madero, pero es tratar de controlar el grupo parlamentario. Y a partir de ahí hay que construir un nuevo mensaje panista, que yo no sé cuál es, que les tocará a ellos hacerlo. A todos los partidos que pierden el gobierno, les toma un rato recuperarse, ¿no es así en el mundo? Sí. Tú que conoces, has tenido experiencia en tantos países, ¿qué debemos esperar de ese proceso? Sí, ¿Cuándo Roberto, tenemos que esperar el PAN de regreso? A ver, en democracia como en la vida todo es posible. Porque al final a la política le pasa lo que a nosotros, que es todo es un problema de personas. Es decir, las personas... Hace poco leí en un estudio que se había hecho sobre la felicidad en Estados Unidos y me sorprendió mucho algo que siempre supe, pero que se me olvida. Y lo peor no es que se me olvide ahora, que por la edad se puede entender, sino que se me olvidó cuando tenía sentido que lo recordara. La clave de la felicidad, según un estudio sobre 50.000 ciudadanos, está basada en principios, identidad y origen. Entonces,
este es un momento muy importante para hacer un recuento de principios, identidad y origen. Y eso no solamente es para el PAN. Para cualquier actor. Exacto. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos lo que estamos, en que sigue Madero, en que Margarita va por esto, en que Cordero encuentra una nueva vida privada, o sea, estamos en lo que estamos. Antonio, me gustaría mucho seguir la conversación y ojalá nos puedas acompañar con mayor frecuencia. Yo estoy a la orden, aquí una de las cosas que más me gusta es pertenecer a esta casa, o sea, tú solo dime y aquí estaré. Te lo aprecio mucho, tu presencia aquí en la Silla Rota. Le apreciamos especialmente a ustedes su compañía esta noche. Un abrazo.